¿Se ve ahí, Luján, el PowerPoint? ¿Se ve, Luján, el PowerPoint? No. ¿Sabes por qué? Es porque yo estoy compartiendo ya Ahí sí. pantalla desde la grabación. Por eso no. Ahí está. Ahí sí. Ah, bien, Ahí se ve. bien. Bueno. ¿Arrancamos, Mir? ¿Te parece? Sí. Espera, a ver. ¿Ahí se ve bien el PowerPoint? ¿Se ve Sí, perfecto. bien? Bueno. Perfecto. Bueno, en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a este curso que se denomina la didáctica de la lectura y la escritura, estrategias para el primer ciclo. Esta propuesta surge porque, en primer lugar, nosotras como trayectoria veníamos trabajando mucho en el nivel superior, incluso también en algunos cursos en el nivel secundario, pero nos dimos cuenta de la retroalimentación que teníamos que gestar entre los institutos de formación docente con las propuestas orientadas al primer ciclo, es decir, vimos la retroalimentación que debía darse entre la formación docente y la docencia en ejercicio del primer ciclo. Entonces, en este sentido, la propuesta un poco responde a ese diagnóstico que hicimos, responde también al diagnóstico de consolidar los aspectos en torno a la lectura y a la escritura, incluyendo en algunos casos algunas estrategias metodológicas de enseñanza que tienen que ver con la inclusión de algunos recursos digitales. Esto no quiere decir que los recursos digitales lo vamos a usar todos los días, sino o bien los recursos digitales ya implementados en el aula en sí, sino cómo nosotros como docentes podemos valernos de ciertas estrategias para implementar propuestas superadoras en nuestras aulas. Entonces, desde ese lugar elaboramos este curso para trabajar en forma conjunta con ustedes. Nosotros queremos decirles que nos posicionamos desde una perspectiva de acompañantes, en el sentido de que si bien hemos armado, elaborado las clases, siempre intentamos que estas clases afiancen la praxis docente que ustedes ya traen. Es decir, ustedes también tienen un conocimiento muy valioso que tiene que ver con la práctica docente que tienen en ejercicio, y en este sentido queremos a través de este curso revalorizar y ver desde otros lugares con los aportes teóricos, la reflexión sobre la propia práctica que podamos llegar a elaborar en este curso, tener una mirada más amplia y compleja de la lectura y la escritura para este nivel. Entonces, queríamos dejar en claro que esta perspectiva es de acompañante, no de una perspectiva simétrica. Estamos en un curso donde todos somos docentes, entonces desde ese lugar queríamos posicionarnos, así que nos parecía importante dejar en claro esa cuestión. En este curso estamos a cargo la profesora Luján Correa. No sé, Luján, si te querés presentar. Buenas tardes. Yo soy Luján Correa, profesora de Lengua y Literatura, licenciada en Letras, y bueno, junto a mi compañera, como dijo, venimos trabajando lo que es alfabetización académica en el nivel terciario. Me desempeño como profesora en el nivel terciario y secundario por el momento. Gracias, Luján. En mi caso, mi nombre es Miriam Flores y devengo del campo de las ciencias de la educación. Tengo, bueno, formación de grado y posgrado en todo lo que es el ámbito educativo y, bueno, me desempeño en el nivel superior dando clases. También realizo algunas actividades de investigación, así que, bueno, con todo este bagaje vamos a tratar de brindarles lo mejor en términos de herramientas para este curso. Continuando un poco con la explicitación del encuadre que vamos a tener aquí, queríamos, bueno, darles algunos datos de contexto que nosotras laboramos en el Instituto Superior de Formación Docente Juan José Manuel Estrada
ambas, Luján y yo, pertenecemos a la Extensión Áulica de Paso de la Patria. Si bien, por supuesto, que el instituto está radicado en la sede central en Corrientes, somos parte de la Extensión Áulica de Paso de la Patria, ¿sí? Bien, algo también muy interesante o importante para acordar en términos de los contratos pedagógicos tiene que ver con la explicitación de cómo vamos a trabajar. Este cronograma ustedes también lo van a tener disponible en el aula virtual. Van a ver que esta propuesta está desarrollada en 6 clases con una semana aproximada de duración. Generalmente inician los días lunes, como ven aquí que han venido iniciando. Y la fecha de entrega generalmente suelen ser una semana para que ustedes realicen las actividades. Y allí proponemos una fecha tentativa de devolución de los trabajos. Es importante también destacar que hay instancias de recuperatorio cuando una actividad no ponemos nota porque no es esa la intención, sino que cuando la actividad no está enfocada en términos de lo que hemos propuesto en las consignas. Entonces, en ese sentido, enviamos a revisar. ¿Por qué? Porque también las actividades que les proponemos en el curso van a estar pensadas para ir construyendo paulatinamente y progresivamente el trabajo final integrador, que eso sí es ya el que habilita a la aprobación del curso. Entonces, en términos del encuadre en cómo vamos a trabajar, cada semana se publica una clase con una actividad específica, las cuales contribuyen luego a la elaboración del trabajo final. Cada clase también es evaluada por nosotras, evaluada en un sentido amplio, en términos también formativos, en pos de que ese trabajo final vaya construyéndose de la mejor manera, de modo paulatino. Sí. Y no llegar al trabajo final con un tiempo muy acotado. Entonces, la idea es que en esa semana que tienen que elaborar el trabajo final ya tengan muchas herramientas para luego en ese trabajo poder entramar lo que han venido construyendo y darle una forma de trabajo final. Bien, en este sentido nos propusimos como objetivos que puedan reflexionar sobre las estrategias pedagógicas que se utilizan en el aula en torno a lo que es la habilidad de lectura y de escritura. También desarrollar estrategias que tengan que ver con las necesidades individuales también de los estudiantes. Eso sabemos que es una demanda que cada vez nos aqueja a todos los docentes de todos los niveles, en términos de las necesidades de aprendizaje que tiene cada estudiante, con situaciones distintas que se nos suscitan en el aula y que tenemos que resolver, e incluso se nos hace un poco más difícil cuando no tenemos el maestro integrador o la maestra que nos pueda acompañar en la escuela. Hay algunas escuelas que sí lo tienen, otras que no. Entonces, ver cómo podemos como sortear un poco esas dificultades que se nos presentan en el aula. Por supuesto, en términos más específicos, vamos a trabajar algunos aspectos teóricos en términos de encuadre de lo que es la lectura y la escritura, ¿sí? También vamos a desarrollar algunas estrategias que tienen que ver con la lectura y la escritura innovadora en términos de lo que también el Ministerio de Educación viene proponiendo actualmente como línea de alfabetización. Revisar los recursos y materiales didácticos para la enseñanza de la escritura y la lectura. Por supuesto, también en estos recursos y materiales están las actividades con este sentido también innovador. Y algo que hoy les mencionaba, incluir también las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de la lengua y la literatura. Como les dije, aquí intentamos darles herramientas a ustedes docentes para que la puedan llevar a sus aulas. Quizás algunas actividades sí la puedan trabajar con sus estudiantes o bien otros recursos puedan valerse para ustedes mismas para llevar luego una propuesta mejorada o actualizada a los estudiantes con lo que nos brindan las nuevas tecnologías en la actualidad, ¿sí? Esta clase va a ir desarrollando un tipo de contenido a lo largo del curso, en cada clase. Entonces,
En la clase de hoy vamos a desandar lo que tiene que ver con la importancia de la enseñanza, teniendo en cuenta cómo el docente es promotor de esta lectura y la escritura, ¿sí? Vamos a reflexionar un poco respecto de estas prácticas de lectura y escritura en las aulas en las que ustedes están laborando. También, por supuesto, esto está abierto, queremos escucharlo después cuando desandemos esta primera clase en torno a sus experiencias también, porque como les decimos, sus experiencias son muy valiosas, son el centro, el punto de partida para avanzar hacia el desarrollo de este curso. En la clase 2 vamos a trabajar ya desde una perspectiva más amplia la lectura y la escritura como proceso social. En este sentido tratamos de ver a la alfabetización no solamente como una instancia que vamos a tener en un grado o en 2 grados, sino como un proceso permanente, ¿sí? Y vamos a ver también las distintas miradas que hay sobre la lectura y las diferencias que hay entre leer y comprender. Aquí vamos a retomar, por supuesto, se acordarán de su formación inicial, su formación docente inicial, donde han desarrollado estos contenidos, pero bueno, vamos a retomar. En la clase 3 vamos a trabajar aspectos inherentes a la comprensión lectora, vamos a trabajar lo que tiene que ver con las habilidades y estrategias necesarias para la comprensión lectora, la lectura en voz alta, leer para escribir, y algunas perspectivas que se están utilizando ahora en el Ministerio de Educación respecto al programa de alfabetización, ¿sí? Entonces, eso también podemos debatir si alguno de ustedes está participando de ese programa. En la clase 4, ya una vez que constituimos esta base en términos de entramar la experiencia docente con los contenidos referidos a la escritura y a la lectura, vamos a trabajar cómo eso lo vamos a plasmar en una planificación. En este sentido, cómo podemos elaborar ciertos proyectos que orienten a la lectura y a la escritura con este sentido innovador que vamos a trabajar. ¿Cuáles son los componentes y los pasos para elaborar esta propuesta también? Y esto en la clase 5 lo vamos a retomar, pero vamos a centrarnos específicamente en las construcciones metodológicas que podemos hacer y vamos a trabajar puntualmente en las estrategias y los recursos digitales. En este sentido, vamos a trabajar la enseñanza de la didáctica de la lectura y la escritura en el primer ciclo, atendiendo a algunas estrategias digitales. También está muy como aspecto muy potente la IA, ¿sí? Entonces también vamos a ver cómo nos podemos valer de esas herramientas para trabajar aspectos digitales ya en torno a la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque también tenemos unos docentes, ¿sí? Que se están formando, que tenemos estudiantes que llegan a nuestras aulas con mucho conocimiento en torno a la tecnología. En torno a eso, por supuesto, vamos a trabajar también con qué dificultades nos encontramos en torno al escenario, ¿sí? La evaluación en la clase 6 vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con cómo evaluar la lectura y la escritura con este sentido innovador, ¿sí? Y aquí, si bien hay instancias de evaluación que ya están como organizadas y prefijadas, vamos a intentar ver cómo podemos hacer a esos instrumentos de evaluación desde una perspectiva más formativa y una evaluación auténtica. Vamos a trabajar aspectos que hacen a los criterios y algunos instrumentos de evaluación específicos para la lectura y la escritura con este sentido innovador. Esto es a grandes rasgos lo que vamos a trabajar en la propuesta del curso. ¿Sí? Está orientada a una perspectiva más disciplinar, si se quiere, y también a una perspectiva más de índole integradora en términos de revisión de la práctica y ver cómo esta disciplina que vamos a ir aprendiendo la podemos llevar a nuestras aulas. Esto un poco ya le comenté en torno de cómo vamos a trabajar. Consta de entregas semanales de cada actividad, las cuales van a ser evaluadas y con este sentido de retroalimentación y sí o sí tienen que cumplimentar un trabajo final. Nosotras tenemos una planilla de seguimiento de cada actividad y también del trabajo final. Y todo eso es lo que tenemos que elevar luego
al sistema CIMA cuando se realiza la aprobación del curso. Todo es vía virtual, es decir, tenemos esta instancia de encuentro sincrónico, después las instancias a través del aula con la publicación de las clases, todo lo cual se va a ir notificando vía noticias o bien mensajería interna también. En este caso, si ustedes tienen alguna duda, pueden comunicarse con nosotras a través de la mensajería interna. Esto es una cuestión también a aclarar en torno a las certificaciones. Una vez que el curso es finalizado y es aprobado, nosotras, las docentes, elevamos la planilla al sistema CIMA y ya luego depende del procesador de este programa para la generación del QR y descarga de los certificados, ¿sí? Es decir, nosotras, nuestra función se cumple hasta la entrega y devolución de los trabajos, luego que se eleva a, no sé quién tiene encendido el micrófono, luego se eleva la planilla, ya depende encima. Y ese manual nosotros teníamos que leer del párrafo tal al párrafo tal. ¿Se acuerdan? Voy a silenciar. Ya el manual sí. Estela, ¿puedes silenciar? A ver si Estela, sos... no la puedo silenciar. No, yo ya la sabía, porque todo el año como yo Vos la tenés que silenciar. Ahí está. Ahí está. Sí, porque vos tenés el control del aula, del Meet. Bien, no sé si hay alguna duda hasta acá. Duda, interrogante. O si no, seguimos con la presentación. ¿Sí, Luján? Pareciera que no. Bueno, vamos a dar inicio entonces a lo que es la clase. Yo pregunto. Sí, Natalia, te escucho. ¿Los días lunes van a subir la actividad y el miércoles el encuentro sincrónico? ¿Es así? Los días lunes se activa la actividad. Hay 2 encuentros sincrónicos. El primero es de la primera clase y el segundo encuentro es de la clase 6. No todas las clases tienen su encuentro sincrónico. Es la primera y la última, ¿sí? La primera es como para dar todo el pantallazo de lo que va a ser el curso y la última para ver temas de la entrega del trabajo final. Perfecto, eso era. Gracias. Bien. Bueno, en la primera clase vamos a ver todo lo que es la importancia de la enseñanza, ¿sí? De la lectura y la escritura, los contenidos que vamos a tener, que van a estar relacionados con esta temática es el rol, nuestro rol como educador, ¿sí? Las modalidades de intervención según los diversos procesos implicados, el docente como promotor de la lectura y la escritura, el trabajo en el aula, qué hacemos nosotros en el aula, las prácticas de lectura y escritura en un aula activa, ¿sí? El objetivo en particular de esta clase es comprender cómo la lectura y la escritura en sus nuevos paradigmas, digamos, nos proponen a una educación primaria distinta. El segundo objetivo de esta clase es gestionar un aula donde se pueda leer y escribir de manera creativa, ¿sí? La cuestión de tener aulas activas, ya vamos a hacer un repaso de lo que propone el diseño curricular y cómo nos van dando tips, ¿sí? Como para poner en práctica en el aula. ¿Cuál es el punto de partida de esta cuestión de la enseñanza de la lectura y la escritura? Según lo que plantea el diseño curricular, va a decir que la escuela primaria o en la escuela primaria las prácticas del lenguaje son objetos de enseñanza, ¿sí? Es por esto que la práctica del lenguaje que se ejerce en la vida social, ¿sí? Y esto ya tocando un poquito lo que es la clase 2, que es la práctica de la lectura y la escritura como práctica social, son modelos de referencia, ¿sí?
Cuando hablamos de práctica del lenguaje, nos estamos refiriendo a la práctica de la lectura, a la práctica de la escritura y a la práctica de la oralidad. El propósito, digamos, de formar practicantes, de formar alumnos en el lenguaje, en el primer ciclo, es el de avanzar de alguna manera el camino que los conduce a una formación de alumnos como lectores y escritores, ¿sí? A la formación de ese alumno que por ahí muchas veces nos encontramos deficiente en un segundo ciclo, en un nivel secundario y ni hablar de un nivel terciario, ¿sí? Dentro de todo lo que vamos a plantear, nosotras vamos a incorporar lo que es el enfoque comunicativo, ¿sí? De la enseñanza de la lengua, que va a destacar la importancia de enseñar la lengua en un contexto auténtico y significativo, ¿sí? Donde la comunicación oral y la comunicación escrita, ¿sí? Porque lo vamos a tener de la mano, digamos. No vamos a separar lo que es la comunicación oral por un lado y la comunicación escrita por otro. No, van a ir de la mano. Se va a considerar fundamental esta cuestión. En lugar de centrarse exclusivamente en la gramática, ¿sí? Y en la estructura lingüística, este enfoque va a promover el desarrollo de una habilidad, ¿sí? O de habilidades comunicativas que va a adquirir el alumno, ¿sí? Que van a permitir al estudiante participar, ¿sí? O querer participar, estar activo en situaciones reales, ¿sí? De interacción lingüística. ¿Qué pasa? Muchas veces el alumno, cuando preguntamos, ¿quién quiere leer la consigna? Agacha la cabeza, se esconde, ¿sí? Porque no estamos creando ambientes de significación, ¿sí? Dentro de lo que planteamos también es la cuestión de que lectores y escritores se forman practicando en el acto de la lectura y en el acto de la escritura. Se va a aprender a leer leyendo, se va a aprender a escribir escribiendo. O sea que es un ejercicio, ¿sí? Del que tenemos que apropiarnos o hacerlo, digamos, que los alumnos se apropien de ese ejercicio. Es necesario, entonces, ¿sí? Si queremos lograr eso, es necesario que los alumnos de los primeros grados, mientras están esforzándose por desentrañar la naturaleza de ese sistema alfabético que cuesta, ¿sí? Porque ahí tenemos las tipologías, los tipos de letra, la cuestión de la lectura que va muy de la mano, esta cuestión de leo, escribo en imprenta mayúscula, leo en imprenta minúscula. Resulta que ahí sobre la marcha tengo que escribir en cursiva, ¿sí? Mientras el alumno está esforzándose en incorporar ese conocimiento, tenga también oportunidades de actuar como lector y como productor de texto. Y parece un montón, ¿no? Y me imagino ustedes en el aula tratando de incorporar, digamos, y de motivar al alumno en esta cuestión. En el primer ciclo se va a considerar que es responsabilidad primordial de la escuela, ¿sí? Imagínense el rol que tenemos nosotros como educadores para lograr que todos los alumnos comprendan esa naturaleza del sistema de escritura y lleguen a leer y escribir por sí mismos, ¿sí? Es ser consciente, visibilizar esa cuestión de la importancia de la lectura y la escritura. ¿Qué nos va a plantear el diseño curricular? En cuanto a las prácticas de la lectura, nos va a plantear la identificación de materiales de lecturas apropiados con un propósito definido, por ejemplo, buscar una información sobre un tema, dónde buscar, ¿sí? Elegir un cuento para escuchar, ¿sí? Dentro del aula, la comprensión y la escucha activa, ¿sí? La identificación de esos materiales de lectura, la cuestión de la lectura
y la comprensión, digamos, de un cuento, la identificación de personajes, los movimientos que se genera dentro del cuento, ¿sí? Todo esto va a estar dentro de las prácticas de la lectura. ¿Cómo vamos a orientar esa cuestión? ¿Cómo vamos a...? Porque, a ver, nos aparece en el diseño curricular y nosotros debemos apropiarnos de eso y tenemos un grupo de 25 alumnos, con suerte, ¿sí? Que están, digamos, ansiosos, están ávidos de la adquisición de conocimiento, pero ¿cómo generar la apropiación en ellos? Organizar de alguna manera una biblioteca en el aula es una buena idea, incluyendo libros, obviamente, de literatura, obviamente que les llame la atención, revistas, enciclopedias infantiles, cosa de que ellos puedan manipular, porque eso muchas veces pasa. La cuestión de que el niño tiene miedo de tocar un libro, pero no, eso no, porque se rompe, eso no, tené cuidado, ¿sí? Generar ese espacio dentro del aula es muy importante. Esta organización de una biblioteca dentro del aula, supone que toda la clase, ¿sí?, va a estar guiada por el docente. El niño va a explorar los materiales, va a conversar con el docente, acordar dónde acomodarlos, qué es esto, es un cuento, es una revista, bueno, dónde lo ponemos, quiénes van a participar en la lectura de este tipo de texto, acerca de cómo clasificarlos, de cómo ubicarlos en la biblioteca, tiene que ser parte del alumno de esta propuesta. Organizar de alguna manera un sistema de préstamo también es una buena idea, ¿sí? La lectura de fichas, la cuestión de que el alumno se sienta de alguna manera responsable de lo que está llevando, ¿sí? Con una ficha de registro, por ejemplo, el nombre del autor, del alumno que lleva, el título del libro, el día de entrega, el día de devolución, son algunas cuestiones que a ellos los hace y los motiva a estar ávidos de esta participación. Y obviamente, si son ayudantes del docente, se sienten como mucho más importantes, ¿sí? En las situaciones de lectura, poner en juego las diferentes estrategias, como la exploración del paratexto, de la lectura de imagen, la formulación de una hipótesis a partir de lo que veo yo en la tapa o en la contratapa del libro, la producción de inferencias, la lectura y la relectura, ¿sí? La construcción del sentido global en cuanto a cuestiones de ojear, digamos, el libro y ver qué me dice con ese dibujo, ¿sí? Y lo hacen, porque tengo una nena de 3 años que agarra el libro y de acuerdo a la imagen que ve, ella lee, ¿sí? Agarra y dice, había una vez un nene que estaba sentado en la plaza. Y no es eso, digamos, o sea, ella está leyendo la imagen. Entonces, de alguna manera se genera el interés y dejarlos manipular, ¿sí? Esa cuestión es muy importante, dejar manipular el material es sumamente importante. Favorecer las ocasiones para que los niños asuman la lectura en voz alta, esta es una cuestión que por ahí da terror, ¿sí? El hecho de que no quieren leer porque tienen miedo de que se le burlen, de que no le escuche, que uno le diga hacelo más alto, estimular esa cuestión, si le cuesta leer, bueno, alentarlo, digamos, para que el niño pueda de alguna manera perder ese miedo. Plantear debates con posibilidades de otras situaciones, ¿sí? Esta cuestión de construir ellos en el imaginario qué hubiera pasado si, después de la lectura de un libro, de un cuento, por ejemplo, son cuestiones que pueden aparecer dentro de la lectura. Haciendo un repaso por otro de los ejes que nos plantea el diseño curricular, está la cuestión de la práctica de la escritura. Dentro de la práctica de la escritura tenemos la participación en colaboración con el docente, ¿sí? O de forma autónoma en situaciones de escritura.
¿sí? Esto ya se puede dar desde el primer grado, la cuestión de la escritura de palabras palabras completas, ¿sí? El ajuste con la ortografía, tal vez en un segundo, un tercer grado, la escritura de mensajes breves que contengan palabras familiares para ellos y o palabras poco frecuentes también es una buena oportunidad para alentarlos a la escritura, ¿sí? La participación en forma autónoma, la cuestión de la participación en situaciones de producción de texto, realizando aportes por ahí en la escritura de ellos o en la ayuda, digamos, de la producción, la escritura autónoma de textos narrativos, breves, comprensibles, coherentes, ¿sí? Ir viendo cómo podemos implementar esa cuestión de las cualidades de un texto, ¿sí? La cuestión de la coherencia, la cohesión, que parece mucho, pero que el alumno tiene que o debemos de alguna manera estimularlos o proponer trabajos de escritura donde esté el proyecto de una escritura y ver que tenemos que pasar por varias instancias, ¿sí? Desde el planificado de la escritura, la ejecución, la revisión, ¿sí? Y la revisión y el trabajo final, digamos. El alumno debe tener en vista esa cuestión de seguir un proceso de escritura. La escritura por ahí de un determinado texto debe surgir a partir de una situación contextualizada, ¿sí? Si recuerdan, nosotros habíamos hablado al principio de la teoría o el enfoque que le dábamos, que era el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, ¿sí? Donde la enseñanza va a ser en un contexto auténtico y significativo para el alumno. Entonces, esta cuestión de escribir sobre una situación determinada, los ubica a ello en una cuestión de conciencia de la escritura, es decir, ¿para qué voy a escribir? ¿Sí? Pensándose también en un destinatario, ¿sí? Pensarse él como emisor, quien va a dar un mensaje a un destinatario y ese destinatario tiene que entender el mensaje. El propósito para determinar cuál será la selección adecuada del vocabulario. Entonces voy a tener que tener en cuenta quién va a ser mi receptor, quién va a leer eso que estoy escribiendo y de qué manera será organizado el texto. Esta cuestión de transitar los ejes en cuanto a las prácticas de la lectura y la escritura tiene que ver con lo que, y trabaja un poco con lo que son los proyectos interdisciplinarios. Se puede trabajar con los proyectos interdisciplinarios. Esta cuestión aparece en el MOA, que es el marco de organización de los aprendizajes, ¿sí? Y aparece también en el IPA, que son los indicadores de progresión del aprendizaje, ¿sí? Esta cuestión de trabajar en el MOA aparece lo que es trabajar la escritura y la lectura haciendo foco en las 6 competencias o habilidades que debemos potenciar en el alumno. ¿Cuáles son esas 6 habilidades, competencias? El pensamiento crítico, el aprender a aprender, ¿sí? El compromiso y la responsabilidad, el trabajo con el otro, la comunicación, ahí vuelvo a hacer hincapié en lo que es la comunicación escrita y oral, la resolución de problemas, ¿sí? Esto todo nos va a llevar o va a estar englobado en realidad a lo que son las competencias digitales, ¿sí? El conocimiento que el alumno posee ya con edades muy, muy pequeñas, digamos, la competencia digital que lo tiene, digamos, incorporado, pero que también lo podemos trabajar dentro del aula. Para movilizarlos un poco, quiero reflexionar sobre esta pregunta y plantear, digamos, qué cosa les sugiere la cuestión de
preguntarles ¿para qué leemos? ¿Para qué creen ustedes, docentes de nivel primaria, que leemos? Los dejo un ratito y escucho opiniones. Y para varias cosas. Principalmente creo que hay que leer y enseñar a leer para la vida cotidiana, porque necesitamos de diversas cosas. Por ejemplo, no sé, la lista del supermercado para ir a comprar, hay que saber escribirla, hay que saber leerla. Ese mismo listado lo podemos usar y hay que pagar lo que vamos a comprar, saber cuánto hay que pagar, cuál es el vuelto que voy a recibir y demás. Por ejemplo, para mí lo principal es lo cotidiano. Bien, Lorena, me encantó. ¿Alguien más? Ahí ya respondiste el otro interrogante también. ¿Para qué leemos y para qué escribimos? Espera que me toca. ¿Sí? No. Yo puedo opinar. ¿Podemos opinar? Sí, Lore. Perdón, Natalia. Natalia. Creo que la lectura tiene distintos propósitos, como dijo Lorena, y que no solo en los niños, en nosotros mismos que leemos con distintos propósitos todo el día. Todo el día estamos leyendo con distintos propósitos y creo que eso es lo que queremos transmitir a nuestros alumnos, que es una necesidad que ellos tienen, es la lectura y la escritura. Bien, bien. Súper. ¿Alguien más? ¿Para qué leemos? ¿Para qué escribimos? Nunca nos pusimos tal vez a pensar, ¿sí? Esta cuestión. Imagínense los alumnos. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, parece que no. Mir, ¿querés decir algo? No, muy valiosos los aportes de las docentes porque, vuelvo con esto, es recuperar un poco lo que acontece en sus aulas y desde ahí resignificar lo que podamos desarrollar de este curso. Entonces, es también valioso escucharlas en este espacio sincrónico que es donde podemos como hablar, interactuar, amén de lo que ya está en el aula virtual. Y en el caso de que no hayan más dudas, decirles que la clase 1 está habilitada, la actividad también, así que cualquier duda o cuestión también por mensajería interna lo pueden hacer. Si se les suscita alguna cuestión cuando están realizando las actividades, que estamos de este lado para atender sus dudas y consultas. Bien. Para ir finalizando, dejo esta inquietud, digamos, y creo yo que vamos a ir desentrañando y aportando, digamos, esta cuestión de para qué leemos, para qué escribimos a lo largo del cursado. Les deseo un buen trayecto en el cursado. Cualquier cosa por mensajería interna contestamos, por ahí podemos tardar un día como mucho, pero tengan por seguro que los voy a responder, ¿sí? Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por el tiempo. Cualquier duda, estamos. Bienvenidas y gracias por participar. Nos vemos. A disposición y seguimos vía aula virtual. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Chao, muchas gracias.